Chicas, muy buenos días para todas. Bien, hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? ¿A qué apunta la espiritualidad? ¿Cuáles son los elementos subyacentes a la condición humana que permiten que el hombre pueda crear en cosas, en seres o en realidades más allá de la experiencia sensitiva? Y cuando hablamos de la experiencia sensitiva, hablamos de todo aquello que nosotros podemos oler, ver, tocar, olfatear, probar, ¿cierto? De lo cual nos hacemos una idea sobre qué es el mundo, pero también nos preguntamos si hay algo más allá de este mundo. Dicho de esa manera, es importante entonces que entendamos que la realidad de nuestra experiencia metafísica también trasciende la realidad de nuestra experiencia sensitiva. Ahora que estamos mirando en filosofía cómo el hombre ha dejado el mito para poder acercarse al mundo de la materia, al mundo del objetivo, al mundo de la realidad y poder hacer una construcción de su propia identidad frente al mundo, frente a lo que es o espera que sea, hoy nosotros también nos preguntamos acerca de si hay algo más allá. El tema de la pandemia ha llevado a muchos a explorar su fe, a intentar conocer un poco más qué hay de sí mismo en la experiencia trascendente de la realidad. Y esa experiencia trascendente es aquella que trasciende los sentidos, porque finalmente creemos en cosas que no podemos ver, que no podemos escuchar, ni siquiera con las que podemos hablar, pero a veces hablamos solos intentando comunicarnos con una realidad o con otra deidad. En este punto en el que estamos en grado décimo, es seguro que algunas de ustedes ya han tenido algún tipo de formación religiosa, bien sea en la escuela parroquial, donde han hecho la catequesis para la primera comunión. Muchos seguramente se van a preparar para la confirmación, que normalmente se hace en grado 10 o en grado 11. Muchos de ustedes seguramente van los domingos a una escuela dominical o a una escuela sabática, o a un culto de jóvenes, o a un culto de oración. Muchas de ustedes y sus familias seguramente profesan algún credo religioso. Puede ser que alguna tenga alguna profesión por el Islam, por el judaísmo, por el nuevo israelismo, por el Hare Krishna, por el mormonismo, por el adventismo, o por alguno de estos movimientos religiosos que han surgido en la posmodernidad y más en el inicio de esta segunda década del siglo XXI. Por lo tanto, hoy no vamos a hablar de lo que es verdadero o falso. Hoy vamos a hacer una reflexión. Y una reflexión que tiene que abocarnos a nosotros al pensamiento. Y ese abocarnos al pensamiento tiene que dar cuenta de hasta dónde nosotros como individuos sociales estamos comprometidos con otros individuos sociales. Y entonces aquí donde yo necesito que retomemos el cristianismo. Y digo retomamos el cristianismo porque es el pensamiento religioso más cercano a mí, ¿cierto? Podría hablar del islamismo, podría hablar del judaísmo, podría hablar del confucianismo, del hinduismo, del brahmanismo, todo lo que termine en ismo, menos el ismo de Panamá, por supuesto. ¿Sí? Pero en el cristianismo nosotros encontramos, en el cristianismo, que por cierto es nuevo testamentario, no es veterotestamentario, es decir, es una herencia del Nuevo Testamento, es una herencia de la cultura griega, es una herencia del pensamiento griego. En el cristianismo encontramos que Jesús dice amar a Dios sobre todas las cosas, amar al creador de la naturaleza, amar al sustentador de la vida. Y dice, pero el segundo mandamiento es similar a este. Como cuando uno de padre de familia tiene dos hijos gemelos. El uno es similar al otro, pero no son el mismo, son similares. ¿Sí? Y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Y cuando nos preguntamos quién es el prójimo, vemos que en el contexto del Evangelio, el prójimo es el que está tanto cercano a ti como distante de ti. Y en la figura del prójimo aparece la del buen samaritano, aquel hombre comerciante que va de camino, que es despreciado por los judíos, por razones religiosas, pero también étnicas, raciales,
Y pasa un sacerdote y ve a un hombre moribundo, apedreado y golpeado a la vera del camino y sigue derecho. Ve a un hombre humilde que pasa por la vera del camino y se encuentra allí a este hombre golpeado, moribundo, y sigue derecho. Ve al religioso, ve al hombre rico, ve al hombre humilde, pero de pronto pasa un samaritano de una región más lejana, más distante, que se mira con menosprecio. Coge a este hombre, lo lleva a la posada, cura sus heridas y le dice al posadero: cuida de él hasta que yo regrese y pagaré todo lo que él consuma. La condición del prójimo, la condición de amar al hombre como a sí mismo, es la condición de la justicia. Hacer el bien sin mirar a quién. Si es de mi preferencia o no. El solo hecho que sea como yo, que sea similar a mí, no igual, similar, no tiene que pensar como yo. Pero el hecho de que sea hombre implica que ya tenemos un compromiso. Por lo tanto, hoy nosotros vamos a profundizar en la radicalidad de la invitación de Cristo. Y radicalizar en esa invitación de Cristo a amar al prójimo como a nosotros mismos nos invita a tomar partido por la fe y por la fe cristiana. No dando cuenta del grupo de amigos, no dando cuenta de la mafia, no dando cuenta de la secta, dando cuenta de que el otro como yo tiene triunfos, aciertos, pero también tiene desaciertos y derrotas, alegrías y tristezas, sueños y frustraciones. Y es, mis queridas estudiantes, dentro de ese contexto, que nosotros tenemos que radicalizar la invitación de Cristo. ¿Sí? Es decir, el compromiso del cristiano y la crisis de la fe que puede existir en nuestras vidas nos tiene que llevar a encontrar fuerza para poderla superar, y más en tiempos de COVID. Porque es que el problema de hoy no es solamente el COVID. El problema de hoy es la falta de empleo. El problema de hoy es la falta de cobertura sanitaria. El problema de hoy es la vacunación. El problema de hoy es la subsistencia. Ese es el problema de hoy. El problema de hoy es la soledad que lleva a niñas y a niños, empezando la vida, a quererse suicidar. El problema de hoy es que no hay esperanza porque hemos puesto la esperanza en el otro y el otro siempre defrauda. Y a veces no nos comprometemos con el otro porque esperamos que nos defraude. Es que para comprometernos con el otro no hay que esperar nada del otro, solo servir al otro. Es solo cultivar, porque ya cosecharemos de otro, pero al menos hallaremos descanso y paz en nuestras almas. Por lo tanto, quiero citar una parte del texto del Evangelio que dice: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre, bebe vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Entonces sus discípulos, oyéndole, muchos de ellos dijeron: dura es esta enseñanza, ¿quién podrá escucharla? Desde entonces muchos discípulos se echaron atrás y ya no andaron con él. ¿Cómo no va a ser difícil? No es que Cristo nos esté invitando al canibalismo, ¿sí? Ni mucho menos. Pero lo que Cristo nos está invitando es que en la radicalidad de su persona nosotros debemos caminar como Él caminó. Y ese caminar como Él caminó es aprender a ser primero auténticos. Hay que ser auténticos. Cristo fue auténtico, muy auténtico. En su mundo, muy auténtico. Sin embargo, compartía lo común de la sociedad. ¿Qué era lo común? Ir a la sinagoga. Pues él iba a la sinagoga. Estudiar y aprender. El evangelista Lucas dice que Jesús crecía en sabiduría y conocimiento y con bienestar. Es decir, que su desarrollo físico era correspondiente de cualquier niño de su edad, de 12 años. Es decir,
que su desarrollo intelectual se correspondía con el de los niños de la época. No es como dicen por ahí, que se la pasaba haciendo milagros, que vio una burbuja. No. Jesús fue un niño común y corriente. María lo regañaba. Me imagino que alguna vez lo pellizcó. Cuando Jesús a los 12 años se queda en el templo y se pierde en la caravana y ella regresa, le dice, es que llevamos 3 días buscándote. El regaño que María le pega a Jesús es un regaño terrible. Y Jesús le dice, estoy en la casa de mi padre. Y refiere como primera es la voluntad del padre a la voluntad de la madre. No porque el padre sea más importante, sino porque es la voluntad del padre creador, que lo ha enviado a qué? A que entregue su vida por los demás. Mis queridas niñas, como diría la distinta Clemencia, mis amores, la invitación no es a que usted sea radical y entregue su vida al servicio de los demás. Sería muy lindo, pero para eso hay que tener vocación de servicio. Pero la radicalidad del Evangelio nos invita a nosotros a que miremos y profundicemos en nuestra relación con el otro y que lo cuidemos, así como nosotros queremos que nos cuide. Y cuidarle no es ayudarle a que meta la pata y no es acercarse con él al abismo y decirle, bueno, yo te doy el empujoncito porque es lo que tú quieres. Ser amigo y preocuparse por el otro implica querer que el otro esté bien, porque finalmente el otro está al lado mío y lo que el otro haga bueno o malo me afecta. Por lo tanto, querer el bien para él será querer el bien para mí. Entonces, por favor, vamos a realizar la lectura. Se va a denominar el compromiso cristiano, la lectura, el compromiso cristiano. Y de esta lectura me van a hacer un gráfico, una representación pictográfica de cómo debe ser el servicio al otro, inspirados en la lectura, solamente la lectura. Ni vean el video ni hagan la prueba de conocimientos previos, solamente la lectura, el compromiso cristiano. Esto es para el día viernes, ¿de acuerdo? Mis niñas, les deseo un excelente día, muchas bendiciones y quedo atento.